sueño del pibe, dependiendo de las edades, pero podía llamarse Marianela, podía llamarse Lili, podía llamarse, en fin, en distintas edades siempre hubo un sueño del pibe, pienso yo que desde los 5 años, que tenía que ver con algún nombre de mujer, que en ese momento era un nombre de niña. Además de eso, pienso que el sueño del pibe era jugar al básquetbol. Pienso que el sueño del pibe era ser baterista y usar anillos como los que usaba Ringo Starr. Pienso que el sueño del pibe era escribir muchos libros y todo lo que no podía hacer en la vida real, hacerlo en ellos, como sucede habitualmente. Lo que sí me sucedió después de encontrarme con esa vocación, después que la vocación me haya encontrado, fue que empecé a repasar mi vida y me di cuenta que siempre las cosas que guardan una lógica y que uno hace algo para después comunicarlo, siempre antecedía la comunicación a lo que había hecho. Entonces, en un recorrido simple, antes de armar la banda rock and roll de la cual quería ser baterista, ya había hecho unos afiches, y debía tener 11 años, que pegaba en los árboles del liceo anunciando un hipotético recital en el Pabellón de las Rosas, del cual no había ni fecha, ni había hora, ni había banda, pero estaban los afiches. Después, en alguna situación singular, que fue la de estar preso durante la dictadura, mis días de buen humor comenzaban cantando jingles que se los dedicaba a las distintas cosas y más cotidianas a las cuales nos podíamos enfrentar. En ese momento estaba con mi hermano, que tenía que aguantarme los jingles que yo le cantaba en un calabozo de 2 metros por 1,50. Quiere decir que después que fui publicitario y que descubrí que esto ni siquiera era una vocación, que era una pasión, porque el tránsito fue ese, empecé a repasar y a preguntarme por qué había terminado en el lugar que había terminado, si yo quería escribir muchos libros. Y me di cuenta que en realidad no había escrito muchos libros, pero había encontrado quien sponsorizara mis historias. Y eso fue lo que me dio la publicidad. Los afiches nos descolgaban, mi hermano me hacía callar la boca. Digo, no solo uno nunca nace siendo bueno, sino que el secreto de poder seguir siendo lo que uno es considerar los logros como un escalón, ¿no? Es un lugar donde lo que comanda es la inseguridad y lo que te arrastra y el motor que se mantiene encendido es el de estarte preguntando todo el tiempo si estás haciendo las cosas bien, si las estás haciendo mal. Por lo tanto, ni en aquel momento ni ahora, siempre estimo que habrá algo mejor, que es lo que está por hacerse. Aquella cosa original que yo descubrí después de mucho tiempo, que comunicaba antes de que las cosas acontecieran, que había una voluntad hasta en mi lenguaje de exagerar verdades, de adjetivar hechos, tan propio de la publicidad, ¿no? Eso de adjetivar productos, eventos, instituciones, que es el momento en que uno se da cuenta que tiene que dejar domar ciertos instintos,
pero que siempre la espontaneidad de los accesos que uno va buscando es lo que va a mantener la frescura. Y yo rescato aquellas cosas que son irrescatables. Esa espontaneidad, que ahora tengo que salir a buscarla, porque prácticamente no me nace. A veces me he domado tanto que la pierdo. Pero bueno, cuando lo encuentro es cuando salen las cosas que están buenas. Fueron años de mucho intercambio humano, con compañeros formidables, con los cuales estás atravesando las mismas vicisitudes, que de todos aprendes un poco. Eran años prácticamente de mi adolescencia, entre los 18 y los 21, 22 años. Y creo que fueron mi máster, fueron mi doctorado, fueron mi licenciatura, ¿no? Leí muchísimo, aprendí muchísimo y recibí enseñanzas que no estaban en los libros, que están en la gente. Y creo que gran parte de mi existencia está fundamentada en la existencia de aquel que fui entre los 18 y los 22 años y la gente que me rodeó y los compañeros que me rodearon en ese momento. Mi mundo era el básquetbol, esa es la realidad. Y la otra realidad es que no era bueno. Es una forma generosa de decir que era malo. Pero bueno, estaba picando los 2 metros y era reclamado por una cantidad de cuadros y de equipos. A propósito de esto, además de cantar singles en una época, otra época que era bastante más jodida de la cana, que es todo el arranque, ¿no? Donde, bueno, meses de capucha sin poder ver, en fin, todas esas cosas. La gente piensa, para mantener el equilibrio psicológico, ¿no? Hay distintas cosas. O técnicas naturales, ¿no? Para no terminar un largo lamento de ceguera y inmovilidad. La gente pensaba, hacía ejercicio contable, hacía ejercicio de matemática, otro ordenaba, escribía mentalmente poemas, yo pensaba en jugadas de básquetbol. Desde las horas de vigilia, digamos, que no podía hacer otra cosa que pensar, lo que hacía era pensar jugadas de básquetbol todo el tiempo. Eso te da la pauta de, entonces, cuál era el sueño ese que tanto preguntás. Que es que yo salí con la idea de jugar al básquetbol. Y al mes estaba jugando al básquetbol después. Fue a Piriápolis, para el Ateneo de Piriápolis, y salí, me citaron para la selección de Maldonado. El departamento, digamos, que fuimos a jugar un campeonato que fue muy mal. Inmediatamente vine para Montevideo con la idea de... Pasó que cuando vine a Montevideo y vine a Huelca, estuve unos 15 días en Huelca, después fui a Biguá porque me vinieron a buscar de Biguá y dije, bueno, vamos para Biguá. Y entrené 15 días con un rigor y tremendo. Me iba de mañana con mi bolsito y volvía de noche para mi casa, estaba todo el día entrenando. Y en ese momento dije, esto está todo bien porque es lo que a mí me gusta, pero mi vida no es esto. Es decir, yo era un apasionado del básquetbol, pero no era la pasión por la cual estaba dispuesto a sacrificar, digamos, la libertad que me había ganado. Y yo creo que en el fondo lo que me pasó fue eso. Yo sabía que ese disciplinamiento y esa exigencia me iba a embretar a los 22 años en un momento que lo que yo quería era devorarme el mundo y que fueran las 5 de la mañana y no me agarraran en mi casa durmiendo. Que fuera a las 5 de la mañana y yo anduviera por donde se me antojara estar. Yo siempre digo que en realidad trabajo en publicidad, más allá de lo que te dije al principio, de esta cosa, de que, bueno,
descubrí que había una inquietud al respecto, pero digo que porque escribía poemas malos, ¿no? Porque tenía una amiga que era profesora de literatura y yo escribía y le mostraba mis cosas, y ella con tal de que yo no le llevara más cosas para leer, que con el tiempo me doy cuenta de que eran espantosas y que ella no estaba dispuesta a seguir leyendo, me consiguió trabajo en publicidad, ¿no? Ella se tomó el trabajo de encontrarme un lugar al cual llegué pensando que me iba a financiar mis libros, es decir, ¿no? Mis fantasmas iban a quedar en la literatura y esto iba a ser una forma de vida. En realidad yo empecé a trabajar en publicidad y después, y realmente durante 1 año y medio fue una forma de vida para yo poder escribir hasta que me apareció lo otro que quería hacer, que era ser periodista. Ahí tuve una etapa fantástica en mi vida porque empecé a trabajar en el Semanario Ja, que fue un semanario que entre el año 83 y 84, que concentraba unas plumas increíbles y un equipo de gente que era todo muy joven, muy joven, ¿no? De 25 años, yo tenía 24 años, pero no sé, o 25, 26, no sé, pero había gente más joven, el secretario de redacción, Alejandro Bluto, el redactor, bueno, en fin. Y estuvo un año impresionante, porque realmente fue una escuela eso brutal, pero me pasó una cosa, que aprendí muchísimo, viví episodios bastante excepcionales, rodeado de gente excepcional, porque en un momento en el cual había censura, había algo que se llama censura previa, vos imprimías, había alguien que leía y si no le gustaba, los 1000 ejemplares que habías editado, y no salían a la calle. Entonces todo eran fuentes de recursos, decir sin decir. Las notas, famosas contratapas de Maneco Flores Mora, eran una lección todos los viernes, ¿no? Una cosa. Pero hubo un momento en que extrañé la publicidad. Tenía 26 años, 25, 26 años. Y decidí volver. Y fue una cuestión, no fue económica, fue una cuestión vocacional. Y dije, ¿será esto la vocación? Y era el querer volver. Y ahí empecé a encontrar por qué me gustaba. ¿No? Yo creo que la diferencia sustancial entre la creatividad publicitaria y el periodismo, más allá de otras diferencias que hacen a las características de la profesión, a la información, a la venta, etcétera, etcétera, como disciplinas. Una trabaja en el territorio de la subjetividad y la otra en el territorio de la objetividad. Y yo estaba en un momento que me interesaba mucho más la subjetividad, que es cuánto de ti vas a poner para tener una idea. De ahí surge lo de encontré quien sponsorizara mis historias. Yo aprendí muchísimo y además yo llegué a un momento muy conflictivo del canal, había un conflicto que llevaba 3 o 4 meses. Y yo llegué y yo nunca pensé en estar en un conflicto. Y si alguna vez pensé estar en un conflicto, iba a estar del lado de quienes estaban haciendo el conflicto, no del otro lado. Quiere decir que las contradicciones eran grandes, pero confiaron en mí. Y la razón de que hayan confiado en mí, o que por lo menos me hayan generado una tregua, fue simple. Yo primero confié en ellos. En primer lugar. En segundo lugar, todo el tiempo hice sentir la verdad, que es, yo puedo agregar cosas acá en el canal. Yo estaba seguro que podía agregar cosas, y estaba seguro en el fondo mío que iba a poder con eso. Todo el mundo me consolaba, ¿no? Como me daba pesa. Está todo bien. Pero hay una realidad, yo no sabía de televisión. Si se puede llamarlo, vincularlo a la concepción del saber, de lo que sabía de la publicidad, que no estoy demasiado seguro de eso, pero dejémoslo ahí. Entonces, la confianza que yo deposité en la gente
sumado a que ellos se dieron cuenta que mi primera etapa era de aprendizaje, acomodó las cosas y me permitió trabajar, ¿sí? Con mucho esfuerzo, pero con mucha paz de todos lados. Y salí de ahí sabiendo un poco más de televisión, salí de ahí sabiendo un poco más de tecnología, salí de ahí sabiendo cómo funciona el mundo de televisión pública. Fue con un gran amigo, el director de fotografía, era José Maciganda, que también me empujó mucho y me dio conocimiento, y también aprendí de mezquindades humanas que nunca había visto. Para mí el logro está vinculado al laburo y no siempre está vinculado a la dimensión de la empresa o al sentido de propiedad sobre la empresa. Está más vinculado al sentido de propiedad sobre el trabajo. Ese sentimiento es tal vez lo que ha permitido, entonces sí, que haya logrado lo mío, como decís. Nunca tuve una meta, sí puedo haber tenido metas intelectuales, de decir, esto no me gusta como está acá, y si no puedo cambiar, tengo que agarrar para el otro lado, ¿no? Eso es así, te pudrió, andate. No te gusta, no podés cambiarlo, andate. ¿Estás convencido o tenés tantas dudas respecto a esto que querés tener dudas, pero respecto a esto otro? Andate. El procedimiento, el proceso, las dificultades. Mirá, nosotros, como digo, es un pequeño gesto de vanidad, pero es infinitamente más de alegría. Acabé de venir a hacerme esta nota y hace menos de 15 horas que nos encontramos que la agencia ganó su primer León en Cannes en un festival. ¿Y sabés lo que pensé yo? Que la dimensión de ese reconocimiento es a todas aquellas ideas que a lo largo de este tiempo permitieron llegar a esta idea, que ahora tiene merecimiento. Esa construcción es fenomenal en todos los aspectos de la vida. Y en este negocio, donde vos estás exponiendo en forma permanente un cacho de hígado, un pedazo de pulmón, un pedazo de intestino, porque cada vez que vas a contar algo, lo que estás contando es eso. En las ideas, en los diseños, en la gráfica, en la elección de una tipografía, estás vos. Y tenés ahí enfrente que dice, ¿cómo no? Vas para atrás y volvés. Y vos pensás, pero si yo fuera un marciano, que llego acá y tengo que vender Marte en la Tierra, y tengo un creativo, diseñador, un director de arte, y tengo un ejecutivo de marketing, y los dos me presentan trabajo. Yo que no conozco la sensibilidad de los terrícolas, ¿a quién le voy a dar pelota? ¿Al que vive de la emoción o al que vive de la administración de la información? Al que vive de la emoción. Es apasionante. Es apasionante. El tema es encontrar la forma. ¿Vos encontraste alguna forma de decir te amo cuando tenés que decir te amo? Lo que vas a decir es te amo. La forma es lo que va a cambiar. Siempre estamos hablando de lo mismo en publicidad. El tema es
porque siempre estamos hablando de lo mismo. Te lo dije al principio, cuando hablábamos y decíamos, bueno, ¿de qué hablas? De felicidad, de expectativas, de encuentros, de desencuentros, siempre es el mismo tema. En el fondo, si nos ponemos un poco más profundos, te diría que tiene que ver con la vida y la muerte. Pero no lleguemos hasta ahí. La pregunta es, ¿vas a decirlo con bombones, vas a poner un pasacalle, te vas a colgar, vas a caer en un parapente y vas a tirar rosas arriba del techo de la casa? ¿Vas a conseguirte 10 cupidos que empiecen a tirar flechas y le rompan los vidrios de la casa? Yo qué sé, 10 promotores, ¿no? Disfrazados de cupidos, está bravo para conseguir a los cupidos. Pero lo que estás diciendo es lo mismo. Entonces, acá tenemos que decir que somos mejores, que tenemos mejor performance, que el sabor es más rico, que eso no cambia, no cambia. Vamos a construir algo arriba de esto para hacerlo más entretenido, y la tranquilidad final, que es poder hacer pasar bien por 30 segundos a los tipos que están mirando la televisión y que vos todavía le querés vender arriba. Que yo creo que para todos los que tenemos que ver con la comunicación estamos frente a un desafío infinitamente más grande que cualquier otro medio de comunicación que haya existido nunca, porque por primera vez la sociedad de la complementación, que en el caso de la publicidad es el anunciante, el consumidor y la agencia, se acaba de nivelar. El consumidor tiene voz, te come la oreja si no le gusta lo que le das. Es genial, es genial, es apasionante. ¿Sabes por qué? Porque todos los otros actores tenemos que ser mejores para mantener el respeto y la preferencia. Los publicitarios, los anunciantes, los productos que hacen los anunciantes, los políticos, los formadores de opinión. No se jode. Te equivocas y te la dan. Eso es fantástico. Yo creo que de alguna manera forma parte, primero, la publicidad debería ver con nuestra cultura y sobre todo los aspectos identitarios y trabajar con eso, y por otro lado devolver algo que se parezca a lo que somos, ¿no? Esto en un mundo que es uno solo, un mundo donde las marcas generan sus propias culturas, donde de alguna manera generan su patria, ¿no? Nike es una patria. Yo qué sé. Audi es una patria con un sentido diferente, no territorial, pero sí de marca, ¿no? En los aspectos identitarios y en su construcción. Pero yo creo que siempre hay un mínimo de exigencia de tener algunos rasgos identitarios que te vinculen y que sea un deber para quienes operamos con la cultura del lugar, ¿no? Para mí, personalmente, tal vez sea porque yo lo pienso así, y no porque sea una verdad definitiva, sino porque creo que yo vivo acá en Palermo, y en Piriápolis, y bueno, y hay cosas que nos definen, pero no el facilismo. Yo no resuelvo la identidad poniendo una cuerda de tambores, ni resuelvo la identidad poniendo a un pibe con un termo de mate. La identidad es otra cosa. Eso en todo caso son rasgos identitarios que se formulan en expresiones cotidianas, pero no hacen a lo esencial. Lo esencial siempre va a ser tener buenas ideas. Yo sueño mirá, hace tiempo hablaba con una amiga que es una emprendedora divina, notable, vivió muchos años en Barcelona, entonces vino para acá desde hace años, siempre labura, inventa cosas que en general están muy buenas. Yo sueño, yo soy un convencido que este país destila talento.
destila talento. Y somos en todos los aspectos un país bisagra, que funciona para un lado, que funciona para el otro, que se mueve aquí, que se mueve allá, que lo pagamos caro, nos cierran las fronteras allá, tenemos que ir para el otro lado, pero no existimos en función de nosotros mismos, existimos en función de la realidad que pasa en el mundo. Somos exportadores de carne, fuimos exportadores de talento. Yo creo que este país tiene hoy las herramientas suficientes, porque en los hechos lo está haciendo, como para manejarse como una especie de usina tecnológica, de usina creativa, de usina en el diseño, de usina en todos estos aspectos de los cuales estamos hablando, para tener enchufado al mundo. Es toda otra entrevista, de lo importante que ha sido para mí, del amor que le tengo, de sus características humanas y paternas y plásticas. Pero eso está bueno. Creo que sería mejor que se acordaran de mi viejo dentro de 100 años y que entendieran a través de él que los evangelios no son una conducta religiosa, sino que son una actitud humana.